Hay momentos en los que la mente se siente saturada, llena de pensamientos que se entrelazan sin orden ni compás. Es ese cansancio que no viene del cuerpo, sino del alma, el peso invisible de sentirse ocupado, pero vacío. A veces sigues moviéndote, pero ya no sabes hacia dónde, y en medio de ese ruido interno, una sensación sutil aparece, la de estar avanzando sin dirección, cumpliendo rutinas sin propósito. Esa es la fatiga espiritual de quien perdió su norte, pero no su deseo de encontrarlo. Brian Tracy enseña que la mente clara crea precisión, y la precisión multiplica resultados. No se trata solo de pensar con orden, sino de vivir con dirección. Cuando la mente se agita, la energía se dispersa, y cuando el propósito se apaga, la calma se convierte en estancamiento. Es un equilibrio delicado. Demasiada tensión quiebra la mente, demasiada calma adormece el alma. La sabiduría está en mantener ambas en armonía, como el pulso firme de un corazón que sabe cuándo acelerar y cuándo detenerse. Jim Rohn lo dijo con lucidez: la disciplina es el puente entre las metas y el logro. Esa frase encierra una verdad profunda. La calma verdadera no es pasividad, es dominio consciente del ritmo interno. Es esa serenidad que no se rinde ante el caos, sino que lo observa, lo comprende y lo ordena. Una mente calmada no es una mente vacía, es una mente gobernada. En ella, cada pensamiento tiene un lugar y cada emoción tiene un propósito. Este viaje, este video, es una promesa. Aprenderás a alcanzar un estado de calma activa, no una calma que duerme, sino una calma que obedece, una mente que no reacciona al ruido externo, sino que escucha su propósito interno. Porque cuando la mente encuentra su ritmo, el propósito se enciende como una llama que no se apaga, una luz constante que ilumina las decisiones, los días y los sueños. Imagina esa imagen, un faro en medio de la tormenta. No se mueve, no grita, no lucha contra el viento, solo brilla, no porque el mar esté tranquilo, sino porque su luz está firme. Así es la calma que transforma. No apaga la energía, la estabiliza, no elimina el fuego, lo dirige. Y es allí, en ese punto donde la serenidad y el propósito se funden, donde comienza el renacimiento interior. Mantener la mente en calma no es perder intensidad, es aprender a sostenerla con dirección. Y cuando logres eso, nada volverá a dispersarte. La mente agitada, el ruido que apaga el propósito. Hay un ruido que no se escucha afuera, sino dentro de la cabeza. Es el zumbido constante de una mente que no sabe detenerse, que confunde movimiento con avance. El cuerpo corre, las manos producen, las horas pasan, pero algo profundo permanece inmóvil. Esa agitación interior es el signo de una mente desconectada de su propósito. No es que falte energía, es que sobra dispersión. Te levantas cansado, terminas el día vacío y sin embargo no puedes parar. Es el cansancio del alma, disfrazado de productividad. Vivimos en un mundo donde la velocidad parece un valor, donde estar ocupado da la ilusión de importancia. Pero hay una diferencia entre moverse y progresar. El bloqueo vibracional ocurre cuando la mente vive en modo reacción, no en modo creación. Responde a todo, pero no elige nada. En esa confusión, las prioridades se mezclan y la dirección se pierde. Y cuanto más corres, menos sabes hacia dónde vas. Es el ruido de una mente sin silencio, una mente que habla sin escuchar. La neurociencia lo explica con precisión. El exceso de dopamina y cortisol generado por la multitarea desconecta el lóbulo prefrontal, el área que nos da visión a largo plazo y capacidad de reflexión. Es decir, mientras más intentas hacer todo, menos puedes ver lo esencial. El cerebro entra en un bucle de urgencias, incapaz de distinguir lo importante de lo inmediato. Es una paradoja dolorosa. Cuanto más haces, menos avanzas. Hay una revelación contraintuitiva que libera. La mente sobreestimulada no busca más tareas, busca sentido, busca un centro al que volver, un propósito que le devuelva orden al caos. No necesita más información, necesita dirección. La verdadera productividad nace del silencio. Es en la pausa donde se alinean las piezas, donde el alma recuerda por qué comenzó. Imagina un río que corre demasiado rápido. Desde fuera parece poderoso, pero su agua está turbia. Solo cuando se aquieta puede reflejar el cielo. Así funciona la mente. Cuando se calma, se vuelve espejo del propósito. No pierde movimiento, gana claridad, no deja de fluir, empieza a reflejar.
La calma no se logra deteniendo la acción, sino regulando el ritmo interno. Brian Tracy lo resume en una regla simple. Por cada 60 minutos de acción, dedica 10 a la quietud consciente, no para distraerte, sino para observar, sin pantalla, sin conversación, solo respiración y presencia. Esos 10 minutos reordenan lo que una hora de ruido dispersa. Son la pausa que separa la fatiga del enfoque, porque la mente que se calma no se apaga, se enciende, y cuando recupera su serenidad, el propósito vuelve a hablar con voz clara. Allí, en el silencio que pocos practican, empieza la diferencia entre quien sobrevive al día y quien dirige su vida. La mente agitada corre, la mente serena crea, y crear, en esencia, es la forma más alta de oración, la falsa calma, cuando la quietud es solo represión emocional. A veces, la calma que mostramos no es paz, es tensión disfrazada. Desde fuera parece serenidad, pero por dentro hay un volcán dormido. Se llama autocontrol, pero en realidad es contención, no es dominio, es represión. Vivimos en una cultura que valora el silencio exterior, aunque por dentro estemos gritando. Esa calma impostada tiene un precio. El cuerpo se tensa, la mente se endurece y el alma se cansa de sostener lo que no dice. Confundimos serenidad con anestesia. Guardamos tensión bajo la máscara del equilibrio, intentando mantenernos en control. Pero la calma auténtica no se logra ocultando emociones, sino integrándolas. No se trata de eliminar lo que sientes, sino de aprender a respirarlo con conciencia. La calma verdadera es coherencia entre pensamiento, emoción y respiración. Cuando esos tres elementos vibran en el mismo ritmo, el cuerpo se alinea y el alma descansa. El silencio por sí mismo no cura. Lo que sana es lo que eliges hacer dentro de él. Si el silencio se llena de miedo, se convierte en prisión. Si se llena de atención, se convierte en templo. Lo que transforma no es la ausencia de ruido, sino la presencia de conciencia. La calma verdadera no es una pausa vacía, sino un espacio lleno de presencia. Allí donde la respiración se vuelve oración y el pensamiento encuentra descanso. Hay una práctica ancestral que sintetiza este principio. La respiración 4-6-4. Inhalar en 4 segundos, retener 6, exhalar en 4. Mientras respiras, repite en voz baja una frase de anclaje. Estoy presente, no reactivo. Esa frase reconecta tu mente con el instante y enseña al cuerpo que puedes soltar sin perder el control. La mente empieza a entender que calma no significa debilidad, sino dominio del ritmo interior. Imagina una superficie lisa, perfectamente quieta. Desde fuera parece fría, controlada, estable, pero debajo el fuego sigue ardiendo. Esa imagen simboliza lo que muchos llaman calma. No es paz, es represión. La verdadera serenidad enfría desde dentro, no desde fuera. No es una máscara, es un estado. Cuando la respiración se vuelve coherente, la emoción se alinea, el pensamiento se aclara y el cuerpo se libera. La calma auténtica no se impone, se cultiva, no se alcanza a la fuerza. Se encuentra cuando el alma deja de huir. Es el resultado de una relación sana contigo mismo. Brian Tracy solía decir que el dominio personal comienza en la mente, pero se consolida en la emoción. La serenidad no nace de controlar el entorno, sino de gobernar el mundo interior. Y cuando aprendes eso, el silencio deja de ser un refugio y se convierte en poder. Porque la calma verdadera no es ausencia de fuego, es la sabiduría de mantenerlo encendido sin que te consuma. Dopamina espiritual, el placer de sentirse ocupado. Existe una adicción silenciosa que muchos confunden con propósito, la necesidad constante de sentirse ocupados. Es un tipo de dopamina espiritual, una sensación engañosa que produce placer por el simple hecho de moverse, de producir, de hacer. Pero no toda acción significa progreso. A veces, estar ocupado solo es una forma elegante de huir del vacío interior, de sentir que vales porque haces, no porque eres, de llenar el día de tareas para no escuchar el eco de la falta de sentido. Ese impulso por mantenerse en movimiento tiene raíces profundas. La mente busca estímulos porque teme el silencio, y el alma busca validación porque ha olvidado su propósito. En ese círculo, confundimos el fuego del propósito con la euforia del movimiento. Sin darnos cuenta,
Alimentamos la ansiedad creyendo que alimentamos la fe, pero la hiperactividad no es productividad. Es una forma sofisticada de desconexión. Desde la neuropsicología, se sabe que la sobrecarga de estímulos bloquea la corteza cingulada anterior, la parte del cerebro encargada de la introspección y la toma de decisiones conscientes. En otras palabras, cuanto más saturas tu mente con actividad, menos espacio dejas para la reflexión. El ruido del hacer constante apaga la voz de la intuición, y sin intuición, el propósito pierde dirección. El propósito no se activa con intensidad, sino con dirección emocional. No se mantiene por la fuerza, sino por la coherencia. La energía que nace del propósito tiene un ritmo distinto. No quema, ilumina, no te acelera, te enfoca, no te consume, te centra. Y cuando logras esa conexión, descubres que no necesitas correr para sentirte vivo, porque la paz interior se vuelve tu combustible. Brian Tracy hablaba de la regla de oro del desempeño. Cada acción debe tener un porqué claro, un para qué consciente y un cuándo definido. Esa idea puede resumirse en el método de las 3 T: tarea, trascendencia y tiempo. Cada movimiento que hagas debe tener propósito concreto, sentido superior y un marco definido. Cuando esos 3 elementos se alinean, el día deja de ser una sucesión de actividades y se convierte en un flujo coherente de intención. El fuego del propósito no se sostiene con chispas esporádicas de motivación. Necesita madera constante y oxígeno emocional. La madera son los hábitos, el oxígeno, las emociones alineadas con tu fe. Cuando alimentas tu propósito desde la calma, la llama se mantiene estable. No depende del aplauso, ni de la urgencia, ni del reconocimiento. Depende solo de tu compromiso silencioso con lo que sabes que debes hacer. La dopamina espiritual busca intensidad. La verdadera fe busca consistencia. Una mente calmada no necesita probar su valor a través del movimiento. Su valor está en su capacidad de sostener el fuego sin perder el centro. Cuando entiendes esto, dejas de buscar satisfacción en la velocidad y empiezas a encontrarla en la coherencia. Y allí, en ese punto de equilibrio donde la acción y la calma se funden, tu propósito vuelve a encenderse con una luz que ya no parpadea. El propósito como frecuencia, cuando la energía dirige la acción. Hay momentos en los que haces mucho, pero sientes que nada realmente fluye. Cumples tareas, completas listas, avanzas en metas, y aún así algo dentro de ti permanece inmóvil. Es el síntoma de un desajuste entre energía y acción. Cuando el propósito se desconecta de la emoción, la vida se vuelve mecánica. Haces lo correcto, pero sin alma. Trabajas, pero no vibras. Y en ese estado, aunque logres resultados, nada se siente verdaderamente significativo. Actuar sin conexión energética con lo que haces es como sembrar sin luz. El terreno puede ser fértil, pero la semilla no despierta. La acción, por sí sola, no transforma. Lo que transforma es la frecuencia desde la cual actúas. En la neurociencia espiritual, se ha demostrado que la intención sostenida cambia la coherencia entre el cerebro y el corazón. Cuando ambos laten al mismo ritmo, se genera una resonancia electromagnética capaz de alterar estados emocionales, percepciones y comportamientos. Es decir, la energía que emanas influye tanto en tu entorno como en tu destino. No es el pensamiento el que crea la realidad, sino la emoción coherente sostenida con acción. Puedes repetir frases positivas todo el día, pero si tu energía está en miedo o ansiedad, no hay alineación. La fe verdadera no se pronuncia, se siente. Es un pulso interno que ordena tus decisiones sin necesidad de forzarlas. Cuando esa coherencia se activa, el esfuerzo disminuye, la mente deja de empujar y el alma empieza a atraer. Antes de cualquier acción importante, detente un instante y siente. Visualiza la emoción de haber cumplido, no desde la ansiedad del logro, sino desde la paz del propósito. Cuando la mente experimenta la emoción antes del resultado, el cuerpo se programa para manifestar desde la certeza, no desde la duda. Es un cambio de frecuencia. Ya no actúas para alcanzar algo, sino desde la convicción de que ya lo estás viviendo. Imagina un imán. No se esfuerza para atraer, no empuja, no corre, no busca. Simplemente vibra en coherencia con su naturaleza. Y todo lo que comparte su frecuencia llega sin resistencia. Así funciona el propósito. Cuando vibras en calma, atraes claridad.
Cuando actúas desde fe, generas orden. Cuando sostienes tu energía en propósito, la vida deja de sentirse como una lucha y se convierte en un flujo natural. Brian Tracy enseñaba que la claridad es el punto de partida de todo éxito, pero esa claridad no nace solo de pensar, sino de sentir con precisión. La mente planifica, pero es la emoción coherente la que impulsa. La fe y la intención, alineadas, se convierten en energía creativa. Y cuando esa energía dirige tus acciones, no hay esfuerzo que se pierda ni tarea que se desperdicie. El propósito no es una meta, es una frecuencia. No es algo que alcanzas, es algo que sostienes. Y sostenerlo requiere calma, conciencia y coherencia. Porque cuando la energía y la acción se unen, cada movimiento se vuelve oración, cada decisión se vuelve siembra, y cada día se convierte en una manifestación silenciosa del propósito que arde dentro de ti. La mente como terreno, reprogramar antes de sembrar. Hay quienes intentan manifestar una nueva vida desde un estado mental saturado. Piden claridad, pero su mente está llena de ruido. Buscan resultados, pero su interior está desordenado. Pretenden sembrar propósitos sobre pensamientos contaminados por la duda, el miedo o la dispersión. Y así, sin darse cuenta, plantan semillas en un terreno que aún no ha sido limpiado. La mente, igual que la tierra, necesita preparación. Antes de recibir lo nuevo, debe soltar lo viejo. Intentar construir desde la confusión es como querer levantar una casa sobre cimientos agrietados. El esfuerzo es el mismo, pero el resultado se derrumba. La neurociencia lo llama neuroplasticidad dirigida, la capacidad del cerebro de moldearse según los pensamientos que repites de forma consciente. No cambia por frases vacías, ni por deseos intensos, sino por constancia y coherencia. Cada pensamiento sostenido es una semilla, y lo que repites con emoción se vuelve raíz. El propósito no se busca, se reconstruye cada día. No es una revelación súbita, es una práctica silenciosa. Surge de los pensamientos dominantes, de las emociones que eliges alimentar. Si cada mañana te conectas con el miedo o la prisa, eso crecerá. Si eliges la calma, la claridad y la fe, eso florecerá. Porque la mente no distingue entre lo que imagina y lo que vive. Reacciona con la misma química a ambas realidades. Por eso, todo cambio duradero comienza dentro, en el jardín invisible de la conciencia. Imagina que cada día al despertar, tu mente es un terreno fértil. Puedes dejarlo al azar y permitir que crezcan malezas, o puedes sembrar de manera consciente. 3 frases simples pueden convertirse en tus semillas diarias. Hoy cultivo calma, hoy cultivo claridad, hoy cultivo acción congruente. Escritas con intención y repetidas con presencia, esas palabras reprograman el subconsciente, no por magia, sino por enfoque. Lo que afirmas con convicción repetida moldea tu sistema nervioso y tus patrones de decisión. El proceso es lento, pero preciso. Igual que el jardinero que limpia la tierra antes de sembrar, tú preparas tu mente antes de actuar. La limpieza mental no consiste en vaciar pensamientos, sino en ordenar prioridades, en elegir con qué frecuencia emocional vas a trabajar cada día. No se trata de eliminar lo negativo, sino de fortalecer lo esencial, y lo esencial siempre nace del propósito. Brian Tracy decía que la disciplina comienza en la claridad mental. Sin claridad, la energía se dispersa, y sin energía dirigida, no hay fruto. Cuando aprendes a limpiar tu mente de pensamientos repetitivos y emociones estancadas, todo lo que haces empieza a fluir con mayor facilidad. El esfuerzo se vuelve liviano y el propósito se vuelve tangible. Quien limpia la tierra antes de sembrar, cosecha más con menos esfuerzo. Esa es la ley silenciosa de toda creación. La mente no es un campo que produce por azar, sino un terreno que responde al cuidado. Si siembras calma, cosecharás enfoque. Si siembras gratitud, cosecharás oportunidades. Si siembras fe, cosecharás propósito. Y cuando ese terreno interior esté ordenado, todo lo demás, sin excepción, encontrará su lugar. La disciplina como calma en movimiento. Durante mucho tiempo se nos enseñó que la disciplina era una forma de rigidez, una estructura que limitaba la libertad o que apagaba la espontaneidad. Pero la verdad es otra. La disciplina no es tensión, es ritmo. No es control, es armonía, es la calma en movimiento. Cuando se entiende de esa manera, deja de ser una carga
y se convierte en una fuerza silenciosa que ordena cada aspecto de la vida. La persona disciplinada no vive tensa, vive enfocada, no se obliga, se alinea. La calma y la acción no son polos opuestos, son dos expresiones de la misma energía en equilibrio. Cuando tu mente está en calma, tus decisiones son más precisas y la acción se vuelve más eficaz. Brian Tracy lo llama la forma más alta de amor propio, porque la autodisciplina no es castigo, es cuidado. Es el acto consciente de proteger tu propósito del caos emocional, de construir una estructura interior tan firme que el ruido externo no la pueda alterar. La disciplina calma no empuja, dirige. No nace del miedo al error, sino de la devoción por la coherencia. No se trata de hacerlo todo, sino de hacer lo que importa y hacerlo con presencia. La mente indisciplinada se dispersa entre impulsos. La mente entrenada los observa y los redirige. Esa es la verdadera libertad, poder elegir el propio ritmo, incluso cuando el mundo te exige correr. Existe un principio sencillo que une mente, propósito y serenidad. El ritual 3D, despertar con intención, decidir el foco del día y desconectar antes de dormir. Al despertar, la mente define la dirección. Durante el día, la acción sostiene la intención y al anochecer, la calma restablece la energía. Es un ciclo natural de propósito, presencia y descanso. Un flujo constante que mantiene el fuego encendido sin quemarte. La disciplina como calma en movimiento también tiene un componente espiritual. Cada acto de orden es una forma de fe. Cuando eliges ser constante, estás diciendo, confío en que este camino vale la pena. Esa confianza silenciosa es la que te permite avanzar sin ansiedad, porque el alma no se alimenta de velocidad, sino de propósito. Y la disciplina, bien entendida, es la manera más tangible de expresar ese propósito cada día. Imagina al arquero antes de lanzar la flecha. No se precipita, no se tensa, domina su respiración, ajusta su mirada y solo entonces suelta. El silencio antes del impacto no es vacío, es precisión. Así es la vida disciplinada, un equilibrio entre quietud interior y acción consciente. Cada decisión tomada desde esa calma genera dirección y cada movimiento ejecutado desde esa fe genera resultado. La calma no es un refugio, es una base. Desde ella se construye la grandeza. No necesitas más fuerza, solo más serenidad, porque cuando tu mente está ordenada y tu corazón está enfocado, la disciplina deja de sentirse como esfuerzo, se convierte en una danza entre la voluntad y la gracia, y en esa danza silenciosa, tu propósito arde con un fuego constante, sereno, que ni el cansancio ni el caos pueden apagar. Conclusión: cuando la mente aprende a calmarse y el propósito vuelve a encenderse, todo cambia. Lo que antes parecía confusión se convierte en claridad. Lo que antes era ruido, ahora es ritmo. Has comprendido que la calma no significa lentitud, sino precisión emocional. No se trata de moverte menos, sino de moverte con intención, de actuar con la serenidad de quien sabe hacia dónde va, incluso cuando el camino aún no se ve completo. Brian Tracy siempre enseñó que la claridad mental precede al éxito exterior, y esa claridad no se alcanza corriendo, sino deteniéndose en el momento correcto. Cada pausa consciente se convierte en una inversión, cada respiración atenta, en una fuente de enfoque. En la misma línea, Darren Hardy explicó que el efecto compuesto también se aplica a la serenidad. Pequeñas pausas coherentes, repetidas día tras día, producen una claridad exponencial. No es la intensidad lo que transforma, sino la constancia. La mente no se aquieta de golpe, se reeduca con presencia. Una mente calmada no apaga el propósito, lo convierte en una llama constante, inmune al viento del caos. Esa es la verdadera madurez espiritual. Mantener el fuego encendido sin que el ruido exterior lo distorsione. Has aprendido que el control no está en dominar el entorno, sino en gobernar tu frecuencia interior. Que la calma no se busca en los lugares, sino en la respiración. Y que el propósito no se enciende con euforia, sino con fe sostenida. Imagina por un momento tu vida como un fuego que arde en silencio. No ruge, no se desborda, pero transforma todo lo que toca. Ese fuego es tu propósito cuando está alineado con la calma. Cada pausa consciente que tomes, cada momento en el que respires antes de reaccionar, será una chispa que mantendrá esa llama viva.
La serenidad no es ausencia de pasión, es su forma más pura. Durante las próximas 24 horas, haz del silencio un puente, no un escape, sino un espacio donde la mente y el alma se encuentren. 3 pausas al día, mañana, tarde y noche, bastan para recordarte que aún estás presente, que aún diriges tu energía, que aún decides tu frecuencia. Respira, observa y repite una intención única. Estoy en calma, pero mi propósito sigue encendido. Así se construye una vida enfocada en el equilibrio entre quietud y propósito, donde la mente no reacciona, sino que responde, donde el corazón no corre, sino que late con dirección. Esa es la sabiduría de una mente madura. Comprender que el silencio no apaga el fuego, solo lo vuelve más nítido. Porque cuando aprendes a mantener tu mente en calma y tu propósito encendido, nada ni nadie puede dispersar la luz que llevas dentro.